sobre el evangelio que acabamos de leer en Marcos en el capítulo 6. Marcos en el capítulo 6. Y leímos del 14 al 29. Qué lindo que lee Rosalinda, ¿no? Nota tarea, no, eso es contundente. Increíble cómo hacen. Así es que Johnny y Eugenia, aquí van a aprender el español ustedes perfecto. Y ustedes dicen, ¿y cuándo va a aprender usted el inglés? Bueno, eso allá va a llegar. Pero van a tener el regalo. A mí me gusta con Cindy que siempre da ese testimonio. Dice que ella aprendió el inglés aquí en la iglesia, español aquí en la iglesia. Así es que traigan a sus hijos, a sus nietos, a sus amiguitos, y aquí aprenden español, porque hay un motivo bonito para hacerlo. Génesis, por ejemplo, habla perfecto los dos idiomas también, y vea, es chiquitica, pequeñita. Muy bien, y los otros también, todos lo hacen muy bien. Pero aquí vamos a decir lo que Dios nos tiene preparado. Bueno, muy bien, miren los que tienen la Biblia en la mano. Aquí hay un misterio grandísimo. Yo les vengo diciendo que últimamente he encontrado unas joyas, unos pasajes que son unas joyas, son unos tesoros escondidos dentro de la Biblia. Y miren este pasaje que acabamos de leer. Recuerden que leímos de Marcos en el capítulo 6, leímos del versículo 14 al 29. Y hay como un pretexto, ahí uno ve que hay como un pretexto de Marcos para meter ese acontecimiento ahí. Porque miremos atrasito. El capítulo 6 empieza diciendo: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ya estaba Jesús ahí cuando en el versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El tema del capítulo 6 es el tema de la misión de los discípulos de Jesús. Y la iglesia metodista, desde que empezó hace más de 200 años, se ha encargado de eso, de hacer discípulos de Jesucristo. Por eso es que la iglesia metodista, en todas partes donde ustedes ven las dos flamas y la crucecita, que Dios mediante la vamos a tener por aquí, porque eso fue lo que nos dijeron en la conferencia anual este año en junio, cuando fuimos, que tuviéramos el símbolo de la iglesia, la cruz y las dos llamas, para que nos familiarizáramos con ella. Cuando empezó ya esa misión reciente, en 1968, el propósito de la Iglesia Metodista Unida es hacer discípulos de Jesucristo para que el mundo se transforme, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, para que se transforme la iglesia, el mundo, tiene que haber discípulos. ¿Y dónde se hacen los discípulos? Se hacen en la iglesia. Nosotros somos discípulos de Jesucristo, somos llamados. Entonces, mire, el tema del capítulo 6 es la misión de los discípulos. Y dice en el versículo 6:12, en el 6:12 dice: y saliendo, porque los invitó, dice que comenzó a enviarlos de dos en dos. Y en el 12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban afuera muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos, y los sanaban. Este es el trabajo de los discípulos. Y en la iglesia eso es lo que se aprende. Se aprende a orar por los demás. Cuando tú no oras, sino que llamas a otra persona para que ore por ti, lo que está diciendo es que tú no tienes fe, que tú no eres discípulo, que tú no eres cristiano. ¿Ve? Pero si tú oras, si tú tomas la iniciativa de leer la palabra, de echar fuera demonios, de ungir con aceite a los enfermos y que los enfermos se sanen, significa que tú ya eres cristiano, un discípulo de Jesús. ¿Ve? Eres tú el que lo haces.
Muy bien. Entonces, ahí está qué era lo que hacían los discípulos. Y luego pasemos del 13, demos el salto al 30. Al 30. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lo que les quiero enseñar hoy es esto, que en la Biblia está el misterio que a veces no se comprende, pero mire, viene hablando Jesús en el 12 y en el 13 diciendo que los discípulos hacían esto y aquello, que sanaban, que enseñaban, predicaban, echaban fuera demonios, curaban muchos enfermos. Y en el 30 dice que vinieron y le contaron a Jesús todo lo que ellos hacían. Dice, y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué era lo que habían hecho? Sanar enfermos, curar, sanar. ¿Y qué era lo que habían enseñado? El evangelio, la palabra de Jesús, lo que él les decía que enseñaran. El evangelio, las buenas nuevas, las good news. Pero en el medio, miren la Biblia, en el medio de lo que hacían los discípulos y lo que vinieron a contarle, Marcos pone el texto de la muerte de Juan Bautista. ¿Por qué está ese texto en la mitad? Hermanos, porque en la vida, cuando tú te propones hacer algo bueno, siempre va a haber alguien que te quiere obstaculizar lo que tú bueno quieres hacer. Siempre va a haber un obstáculo. Es decir, que cada vez que tú emprendes un sueño, cada vez que tú sientes en tu corazón algo, un anhelo, cada vez que tienes una revelación y dices, uy, por aquí es, voy a hacer esto, sea físico, espiritual, intelectual, lo que sea, cualquier actividad que tú te propongas, cuéntalo a alguien, dígalo a alguien para que te desanime. Siempre va a haber alguien que te desanima. Por eso es que la obra de Cristo hay que ser muy meticulosa, hay que ser muy detallista, porque es que la obra de Cristo nosotros la vivimos malogrando, la vivimos deteriorando. Lo que hacemos con la mano, dice que la vamos borrando con el codo. O sea, como que no somos capaces de llevar algo en línea recta. Si ya empezamos una obra, si ya hay un sueño, si ya hay un ideal en nuestro corazón, hombre, ¿por qué los demás no dicen, bueno, vamos a apoyar ese ministerio, vamos a apoyar esa obra, vamos a sacar adelante? Mire que el hermano va a emprender algo, vamos a ayudarle. En la familia, puede ser en la familia, puede ser en la empresa, puede ser aquí en Del Río. En Del Río, ¿cuántas cosas no se quisieran emprender? Pero hay alguien que dice, no se puede. Siempre dice, no se puede. No alcanza y no hay con qué. Son los obstáculos que se ponen. Pues sucede que esto que está aquí en la mitad de lo que hacían los discípulos y de lo que vinieron a contarle es un gran obstáculo para la obra de Dios. ¿Y cuál es el obstáculo? Vamos a mirarlo. Versículo 14. Oyó el rey Herodes, nada menos que el jefe, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. En la mitad de que mientras los discípulos estaban sanando, estaban curando, estaban predicando la palabra y estaban gozosos haciendo, estaban los tramposos, los que ponen obstáculos, los que engañan, los que mienten, los que no quieren que la obra de Dios se haga, poniendo obstáculos. Herodes y un grupo de personas estaban hablando de otras cosas, desentendidos, mañosamente, tenían mañas. Entonces dijo, estaban hablando era de otros, mientras los buenos estaban predicando, estos malosos estaban haciendo algo distinto, estaban haciendo comentarios por debajo, por hipócrita, hipocresía, hipo es debajo, cracia es voz, por debajo de la mesa, estaban ellos hablando, comentando,
murmurando. En el 15, otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y el 16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Muy piadoso, muy fervoroso, de mucha fe el hombre. Creía en la resurrección. Mataba, pero creía en la resurrección. Una combinación mala. Entonces, ahí viene la narración. No me quiero meter con la narración porque me parece muy morbosa para esta predicación en el día de hoy. Ya la leímos, cómo fue el caso. Lo que quiero señalar es que aquí hay algo que Herodes dice, lo que la gente dice. Pero si vamos al capítulo 16 de Mateo, ya tienen que ir atrasito, capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13, sucede el mismo acontecimiento. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, lo mismo que pasó en Marcos 6. Vea que es igualito en Marcos 6:14. En Marcos 6:14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado. Y unos decían que es Elías y otros decían que los profetas. Y aquí en Mateo dice exactamente lo mismo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿qué era lo que decía Herodes? Que era Juan el Bautista, que él había matado. ¿Qué decían los otros? Que era Elías. Y los otros, que era un profeta. Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces aquí viene la pregunta contundente. ¿Y ustedes? Ustedes que me han visto hacer milagros, ustedes a quienes yo los he enviado a que hagan milagros y que prediquen, y que ustedes han vuelto a mí diciendo que los espíritus les hacían caso y que sanaban a muchas personas, que ungían y sanaban y que predicaban la palabra y muchas personas les escuchaban. Ustedes que ya han aprendido de mí, ustedes que ya son sus discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y entonces ahí es donde responde Pedro. Dice Jesús, y ustedes, él le dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Estamos ya ahora en Mateo, en el capítulo 16, versículo 15. Versículo 16 del capítulo 16. Capítulo 16 de Mateo, versículo 16. Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Herodes? Que era Juan el Bautista. ¿Ve? ¿Por qué la gente que no es de la iglesia se equivoca cuando habla de Jesús? Porque no lo conocen, porque no han estado con Él, porque no han comido ni bebido, ni han andado con Él. Pero nosotros, los que estamos aquí, sí conocemos a Jesús, porque lo hemos recibido en su corazón, en nuestro corazón. Porque nosotros ya testificamos que Jesús es nuestro Señor y nosotros creemos en Él. Entonces, si nos preguntan a nosotros quién es Jesús, no vamos a decir que es un simple profeta o que es Juan el Bautista o Elías. Vamos a decir que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y para eso tenemos que hacer tres cosas. Para llegar uno a esa convicción de que Jesús es el Hijo de Dios viviente y para que nosotros podamos proclamar esa verdad, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y los espíritus nos hagan caso, o sea, nos obedezcan y salgan de las personas y las personas sean sanas, y para hacer la obra de Dios tenemos que hacer tres cosas, que es lo que encontramos aquí en el Evangelio. Y yo creo que con eso termino, con las tres cosas. Ojalá que las tres cosas me vayan muy bien, les explique facilísimo. Antes de decir estas tres cosas, vuelvo a decir otra vez
el panorama. La predicación está muy clara. Yo creo que ha estado contundente. ¿Tú crees en la fama y la notoriedad de Jesús o tú le crees a Jesús? Herodes y la gente que no es cristiana creen es en la fama de Jesús. Y cuando escuchan que en una iglesia, que en un lugar están haciendo milagros y están predicando muy bonito y allá hay mucha algarabía, la gente corre para allá. No van para ser discípulos de Jesús, sino van por morbosidad para ver la fama de ese lugar. Van es por fama, por notoriedad. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees en la fama y la notoriedad de Jesús? ¿O tú le crees a Jesús? Entonces decimos, nosotros sí le creemos a Jesús. ¿Cómo podemos creerle a Jesús? Con 3 cositas que les voy a decir. La otra pregunta la otra frasecita antes de decir las 3 es, conocer a Jesús. Cuando uno conoce a Jesús, que lo conoce a través de la palabra y lo conoce en la iglesia, a Jesús, cuando uno lo conoce a Él, se conoce a sí mismo. Porque ya Jesús empieza a estar dentro de nosotros. Y entonces, quien conoce a Jesús, me conoce a mí. Y lo mismo hizo Jesús con el Padre. Dice, quien me conoce a mí, ya ha visto al Padre. Porque nosotros lo representamos a Él. Pero ¿cómo hacemos para que las personas nos identifiquen con Jesucristo o como cristianos, como discípulos de Jesús? ¿Cómo hacemos para eso? 3 cositas que hicieron los discípulos y que Jesús hizo con los discípulos. Son 3 palabras que empiezan por ex. Ya estamos acostumbrados, ex esposo, ex marido, ex jefe, ex. Pero no, la ex también sirve para cosas buenas. Ex. Una es la excelencia. Esa es la primera palabra que hay aquí en la Biblia, en este texto que hemos leído y que hemos escuchado. ¿Qué es excelencia? Mire, ex es sacar. Por eso se llama ex esposo, ya lo sacó, ya lo echó afuera. Entonces ya lo sacó. Ex es sacar. Pero vamos a ver la ex desde el punto de vista positivo. Ex. Bueno, a veces también el divorcio es positivo, ¿verdad? Lo echaron para afuera. Bueno, muy bien. Ex es sacar. Y celencia, viene de celda, de algo guardado. Entonces, la excelencia es cuando tú sacas todo lo que tienes guardado en tu corazón. Por eso dice, de la abundancia del corazón, hablan tus labios. Lo que hay en tu corazón. Herodes y la otra gente no podían reconocer a Jesús como el Salvador, como el Hijo del Dios viviente, como el Hijo de Dios, porque no lo tenían dentro. Y los discípulos sí lo tenían por dentro y lo sacaron. La excelencia es la totalidad, es sacar todo lo que tú tienes. Los deportistas hacen eso. Los deportistas empiezan a competir. ¿Qué es lo más difícil del deporte? Cuando se empieza el partido o la competencia o lo atlético o al final o el boxeo. ¿Es más difícil el primer round o el 12 de los boxeadores? ¿Cuál será más difícil? ¿Cuando uno empieza algo o cuando ya casi va a terminar? ¿Dónde se quema el pan? ¿Cuando uno mete el pan o ya cuando lo está sacando en el horno? Dice que el pan se quema ya a la salida. Y así son los atletas. Los atletas se queman es a la salida, ya a la llegada. A la llegada ya están extenuados, están pues fatigados. Las fuerzas ya no le dan. En todos los deportes es así. Y la persona tiene que sacar todo lo que tenga dentro con gran esfuerzo y tenacidad para completar la carrera. Eso lo dice Pablo. Soy un atleta, dice que corro hacia la meta. No lo he logrado todavía, pero voy hacia allá y no me cansaré hasta que llegue a la meta. Amén. Eso es excelencia. Excelencia es totalidad, es sacar todo lo que uno tiene por dentro, sacarlo desde adentro hacia afuera. Y como les decía la vez pasada, siempre a nosotros o a ciertas personas les falta algo. ¿Tiene $1? No, tengo 99 centavos. ¿Tiene para ir 2 millas? No, tengo para ir 1 milla y 3/4.
O sea, siempre como que en escasez. No hay, no se puede, no alcanza. Siempre tratamos los que ponen obstáculos. Pero el otro siempre va a tener la completud, la plenitud, la totalidad. Eso se llama excelencia y eso lo tenían los discípulos. Por eso cuando le preguntaron, ¿y quién dice Jesús? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Inmediatamente, todos. Pues tú eres el Hijo del Dios vivo. Lo hemos visto, ya tenemos la totalidad. Porque una verdad a medias es casi una mentira, ¿no? Entonces, por eso ellos tenían la totalidad. Primer punto, tenemos que tener la totalidad de la palabra. Todo, completo. A Jesucristo es todo lo que Él tiene. Segundo, es la palabra ex también, pero es extender. Mire, cuando uno tiene la totalidad de Cristo, dice que el Evangelio se va extendiendo. ¿Y qué es extender? Es sacar de adentro, estirar, algo que se va estirando. Por eso el Evangelio dice que los discípulos iban por todas partes y el Evangelio se iba transmitiendo y se iba agrandando y iba creciendo cada vez más, cada vez más. ¿Ves? Se iba propagando, eso se llama extender. Y por eso dice que la fama de Jesús se fue extendiendo. ¿Ve? ¿Se extendía por Herodes y por la gente? No. Se extendía por los discípulos que hablaban de Jesús, de Jesucristo. Dice que la noticia se fue extendiendo. Y esto se hacía por el poder que tenían los discípulos trabajando en la obra de Jesús. Las noticias del Evangelio se están extendiendo a través de la tierra. Poco a poco, a pesar de que Jesús les decía, no lo digan a nadie. Cuando Él hacía un milagro, dice, no se lo digan a nadie. Sin embargo, ellos iban y decían. Y entonces se iba propagando el Evangelio. Para que se extienda el Evangelio, entonces hay que empezarlo a propagar. Por eso las células, los small groups, son importantes. Antes, en la iglesia, al principio del cristianismo, la iglesia se propagó y se extendió. Pero después, el cristiano se acomoda, se queda quieto, se vuelve sedentario. Los seres humanos al principio eran nómadas, caminaban de un lado para otro. Luego se acomodaron y quedaron quietos. Y luego la iglesia histórica como la nuestra, en el siglo XX, la iglesia en el siglo XX solamente se quedó quieta, adormecida, esperando que los clientes vinieran. Entonces no, para eso tenemos una iglesia aquí, para eso tenemos un templo, lo tenemos bien bonito, que vengan, si necesita que vengan. Pero al principio no fue así. La gente, los primeros discípulos dice que salían, los cristianos dice que salieron. Por eso dice aquí el Evangelio, Jesús los llamó de dos en dos, dice, comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ellos salieron a predicar el Evangelio, a extenderlo, y echaban fuera muchos demonios. Y volvieron, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y luego dice, y entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, volvieron de allá. Iban y venían, iban y venían. Eso se llama extender la obra de Dios. No, para eso tenemos aquí que vengan. El comercio también fue así. El comercio, los restaurantes, los negocios, también vivieron de esa manera, que vengan. Pero ahora no, ahora hay que ir donde está la gente. Ahora van, muestran, señalan, van y hacen signos, hacen muestras. Vea, aquí te traigo un mostrario. Por eso hay que salir. Entonces, ya dijimos extender. Y la tercera es explicar. Explicar. Uno cree que explicar es enseñarle al que no sabe. Eso es lo primero que se vea. Es que no me entiendes, tú eres tan bruto que no me entiendes. Entonces, vea, te tengo que volver a repetir otra vez, ¿verdad? Entonces, vuelve y lo repite. No. Explicar no tiene nada que ver con eso. Explicar es cuando algo está en pliegues, que está así, doblado, y entonces empieza uno a desdoblarlo, desdoblar. Explicar. De ahí viene la palabra explicar. Todo lo que le estoy diciendo está en el diccionario. Salir de los pliegues. Explicar es descomplicar, simplificar, que no hayan pliegues. Por eso dice que Jesucristo quiere una iglesia santa, sin mancha y sin
arrugas. ¿Ve? Desplegadita, explicada. ¿Ve? Una iglesia que se va explicando. Y eso se hace cuando los discípulos empiezan a trabajar en la obra de Cristo, cuando se comprometen y vuelven de su trabajo y van y vienen, y que la iglesia se conozca en todos los lugares donde las personas pueden encontrar curación y alimento para su viaje. ¿Queremos ser de verdad discípulos de Jesucristo? Yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Pues para ser un discípulo de Jesucristo, no un obstaculizador como el Herodes y la gente que no conoce a Cristo. No, ellos dicen barbaridades y dicen cosas y lo dicen. Y a veces nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué dice la televisión sobre Jesucristo. Vamos a ver qué dice el periódico sobre Jesucristo. ¿Y tú no tienes la Biblia? No, pero es que no la entiendo. Pues que alguien te la comunique. Entonces necesitamos tres cosas. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, porque yo sé que lo queremos ser, tenemos que profundizar en tres palabras. Una es la excelencia, es sacar lo que hay por dentro, todo lo que tenemos. Dos es el de la extender el reino, entonces ir a propagarlo. Y el tercero es explicarlo. Quitarle las arrugas a la iglesia, volverla joven, rejuvenecida, fuerte, vigorosa, nueva. Por eso el Señor hace nuevas todas las cosas. Amén. Démosle gracias al Señor por esta palabra que hemos leído. Vamos a darle gracias porque yo sé que el Señor tiene un mensaje nuevo para nosotros en esta iglesia y para las personas que nos ven en el video. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en el día de hoy, porque hemos encontrado en el Evangelio de Marcos esta joya, esto que hay por dentro, ahí que está metidito, y es la confusión que tenía la gente y Herodes de quién era Jesús. Pero tus discípulos, como somos nosotros, ya no tenemos ninguna confusión y tenemos tan claro la presencia tuya en medio de nosotros, Señor, que podemos decir que ahora en adelante vamos a sacar todo lo que tenemos por dentro para hacer de excelencia y calidad. Vamos a extender tu palabra, Señor, en todos los lugares desde el río, y sobre todo vamos a desplegar esta información, Señor, a explicarla. Padre Santo, que todo sea para la honra y gozo de tu santo nombre en medio de nosotros, para que tu gloria se manifieste y para que nosotros seamos edificados en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.